quien platicaremos sobre un tema que tiene muchísima relevancia y que no escapará a ustedes, que es la empresa familiar. En el entramado de las economías internacionales, en el mundo, las empresas familiares representan 4 de cada 5 empresas o en algunos otros contextos 9 de cada 10 empresas. Esto quiere decir que de cada negocio pequeño, de cada empresa mediana o del conglomerado, 9 de cada 10 propietarios, los dueños de las empresas, son grupos familiares. Y cuando hablamos de empresa familiar, cuidado, no nos confundamos con las grandes multinacionales o con los conglomerados, como decíamos hace un momento, sino que también estamos hablando de ese pequeño emprendimiento, del negocio ubicado en el centro de una ciudad, en el que atienden padre, madre, hijo o a veces nuera, y que están unos en la parte de atención al público, otro está en la caja, otro está en la contabilidad. Y eso es una empresa financiera. Esa es una empresa familiar. De manera que consideramos de capital importancia platicar con un experto sobre este tema, como es Mauricio, nuestro invitado de hoy. Mauricio es fundador de la empresa Global Consultant, es conferencista y consultor experto en temas de empresa familiar, gobierno corporativo y estrategias. A nivel internacional ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial y con la Comunidad Económica Europea. Es autor de publicaciones sobre empresas familiares, gobierno corporativo y estrategia empresarial. Expresidente de la Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total con sede en Guayaquil. Además, se ha desempeñado como asesor y miembro de los consejos directivos de algunas empresas. Bienvenido, Mauricio, qué gusto tenerte esta mañana con nosotros. Y para hablar un tema que creo que le interesa a toda nuestra audiencia y para el cual tú eres el mejor preparado para conversar con nosotros, es esto de la empresa familiar. ¿Coincides tú con esas estadísticas que indican que de 4 de 5 o 9 de 10 empresas son de propiedad de familias? Buenos días, Francisco, buenos días a todos los amigos de I99 que nos escuchan y nos ven por la radio, TV. Y sabes que sí, los datos que tú presentas en esta introducción son datos verdaderamente duros y datos fuertes. El 80, 85 y hasta 90% del conglomerado empresarial pequeño, mediano, grande, grandototote, si cabe el término, son de empresas familiares o son de grupos familiares. Y este tema de la empresa familiar toma especial relevancia cuando estamos conscientes de que el 70% de ese conglomerado empresarial no llegará a la segunda generación. Esto es un problema bien grave y se comienza a estudiar el tema ya un par de siglos atrás, porque estos son temas que ya empezaban a afectar a la economía de los países. Si tienes una mortalidad tan alta del tejido empresarial, lógicamente la economía de los países se ven afectados. 90% de las empresas de origen familiar. 70% de esas empresas no llegan a manos de la segunda generación y muchas veces por conflictos familiares, por disputas, por diferencias entre visiones de padres, hijos y demás familiares que están en la empresa, y eso originaba, sigue originando grandes problemas en las economías del país, de los distintos países, al perder tan importantes fuentes de generación de trabajo, de divisas y de empleo. Esto no es distinto en Europa, que se podría considerar el primer mundo, o en Estados Unidos. Son más o menos los mismos números. 70, 80, 90% de empresas familiares y 70% de mortalidad de las empresas familiares de la primera a la segunda Mauricio, generación. disculpa que te interrumpo, pero creo que puedo aportar. Si en esa estadística que tú mencionas de la mortalidad del tejido empresarial, se conoce cuál pudiera ser el ciclo de reconversión o de reposición, porque es gravísimo que de cada 10 empresas, 7 fracasen luego de 50 años, 40 años, en un plazo muy corto. eh, y la sociedad en su conjunto necesita que esto sea reemplazado, sea recuperado. ¿Hay alguna estadística que nos diga con qué velocidad hay esta recuperación? Mira, la recuperación la da propiamente el mercado,
porque los vacíos que dejan las empresas que no llegan a la transferencia de la segunda generación son de alguna manera suplidas por otros emprendimientos, por otros grupos empresariales y por otros grupos familiares. Pero todo ese proceso de reconversión con cambio de manos propietarias en la empresa familiar se da de una manera regular, o sea, se da de una manera pausada. Y eso es el desfase que existe en términos de la economía de un país o de un país o de un continente o de un conglomerado. Ahora, si tú llevas estas cifras que estamos hablando a manera de la introducción de este programa a niveles de lo que significa para un país de Latinoamérica, por ejemplo, esa reconversión que tú planteas es una reconversión que se da lentamente. Es interesantísimo que para las empresas familiares compiten exactamente en los mismos términos que compiten cualquier otra empresa en el mercado. Y por supuesto que a la competencia le encanta las disputas, las diferencias que existan entre las empresas familiares, porque ese es un lastre con que cargan las empresas familiares que lógicamente le permite ganar espacios a la competencia. Entonces, tratar el tema de la empresa familiar, que ya habíamos hablado de que es cerca del 90% del tejido empresarial total de un país, es algo que es verdaderamente relevante. Y te digo una cosa, las cosas se dan de una manera bastante simple si la queremos ver desde el punto de vista de mirarlos con ojos de afuera a los conflictos. Eso te iba a preguntar, y disculpa que te interrumpa, pero creo que puedo abonar a lo que viene luego y que nos vas a comentar. Eh, ¿Cuáles pueden ser las razones? ¿Cuáles son esos conflictos? ¿Dónde está la raíz de esa problemática que tenga o que gravite en un índice de mortalidad, por decirlo de alguna manera, tan alto? Mira, es curioso, pero los problemas son bastante hasta obvios de preverlos, pero simplemente no se los aborda en un escenario adecuado. Por ejemplo, casos puntuales que nuestra experiencia ya cerca de 40 años en el mercado y trabajando con empresas familiares nos han permitido detectar. Hay empresas que generan un patrimonio más o menos importante y con ese patrimonio los fundadores, los padres, les proporcionan a sus hijos educación de primera. Y esa educación significa que se van a estudiar a las mejores universidades del mundo, sea en Europa o sea en Estados Unidos. Y luego de un esfuerzo de ese hijo o de esos hijos que fueron a estudiar en el extranjero, vienen con una serie de elementos del management, de la administración moderna de las empresas, que lo que quieren es imponerlas en su organización. Pero cuando llegan a la empresa muy motivados y muy entusiasmados con los conocimientos, identificadas las oportunidades para mejorar en esa empresa, la primera barrera que encuentran curiosamente es el padre, que le dice, un momentito, eso aquí no funciona. Allá donde tú vistes lo funciona. Aquí las cosas se hacen a mi manera, se hacen de la forma de hacer. Y ese es un primer bajón anímico para el hijo que viene entusiasmado con poner esas nuevas prácticas en la organización, después de haber estudiado 6, 5 años y después de traer todos esos conocimientos, llámalo transformación digital, llámalo inteligencia artificial, llámalo planeación estratégica, llámalo los muchos elementos que contribuyen a la mejora de una organización, que el padre no los acepte y sea el primer muro que el hijo tiene que enfrentar. Ahora, también no puede, te pregunto como para extrapolar esas realidades. Hay mucha gente que viene con ímpetus, gente joven, viven la teoría. ¿Cómo podemos, desde tu óptica, desde tu praxis de consultor y que has acompañado a muchos grupos familiares en procesos que buscan el mejoramiento del manejo y sobre todo también la proyección a futuro? Porque también puede ocurrir que el ímpetu juvenil no ponga los pies en la tierra respecto de lo que realmente se puede hacer, lo que la realidad nos implica, porque efectivamente quien puede venir del exterior trae conocimientos muy interesantes, quizá a veces aplicables a economías más desarrolladas y no materializables en el contexto local. Tú has visto también esto de que hay una conflictividad de una nueva generación impetuosa que quiere sobreponerse sobre los padres, porque también hemos conocido casos en que se les ha dado la oportunidad a una segunda o tercera generación y esa fue la que desbarató todo. Qué oportuna la observación que estás haciendo tú,
porque tampoco con el ímpetu juvenil y con los nuevos conocimientos de economías desarrolladas, como bien dices, es para pues, hacer un copy-paste y ponerlo acá en nuestro medio. La experiencia que ha acumulado el fundador, hablemos del fundador y segunda generación, es algo que ha permitido crecer y desarrollarse la empresa en este medio. Entonces la idiosincrasia de este medio la tiene muy clara el fundador. Ahí lo que se trata es de entrar a un proceso de conversación racional, donde toda la experiencia del consultor, del fundador, nos sirva para mantenerla haciendo los ajustes que los nuevos tiempos plantean. Y de esa manera se incorporan la visión juvenil de los nuevos tiempos sin descartar el tema de la experiencia y el trabajo ya realizado por quienes están al frente del negocio hoy día. Esos temas, por ejemplo, son de conversación, pero lamentablemente en las empresas familiares, por el hecho de tener una relación tan cercana e íntima como padre e hijo, en el ejemplo que estamos graficando, hace que los padres simplemente no quieran tocar el tema y que los hijos se resientan y el tema queda en un punto muerto cuando debería ser motivo de una gran conversación y una reflexión para incorporar toda la modernidad que hoy día exige el mercado y que la trayectoria de la empresa debe ajustarse a esos Mauricio, tiempos. y ya que tú tratas de eso, hacer que en el ADN de la familia se entienda que la empresa familiar no está obligada a proveer puestos de trabajo al 100% de la familia, que los miembros de la familia que entren a operar en una empresa deben hacerlo en base a una competencia, meritocracia y cualquier esquema que tú aplicarías de mercado para contratar gente. Tenemos que ir cerrando esta entrevista tan interesante que deberíamos tener una segunda parte, espero no tan lejos en el tiempo. Con mucho gusto. ¿Cómo podemos, esto que puede sonar para alguna parte de nuestra audiencia, a más de muy interesante, sin embargo, dicen, a ver, yo no tengo plata para mandar a un hijo a estudiar afuera, que me traiga tecnología, esas discusiones no van a haber. Pero para quienes están comenzando, para ese negocio que lo han fundado marido y mujer y que lo trabajan muy fuertemente de sol a sol, en el que han incorporado a su hijo o a su hijo o su hija, perdón, o sus varios hijos. Y dicen, interesante lo que plantea Mauricio, yo pues no puedo llegar a eso, pero ¿cómo podríamos aplicar todas estas recomendaciones en una pequeña empresa? ¿Cuáles serían tus sugerencias para que el ambiente productivo no se vea afectado en la parte familiar y viceversa, que lo sentimental o afectivo no tenga o genere trastornos en el ambiente de trabajo? Miren amigos, afortunadamente toda esta conflictividad que se da y es innegable en las empresas familiares tiene solución y hay oportunidades y hay posibilidades de regular un poquito todo esto. ¿Por dónde pasa esos métodos para trabajar de una manera sostenida, ordenada, organizada y consensuada entre las familias? Es importante tratar de mantener la armonía de la familia, pero también darle cierta gobernabilidad a la empresa separando los roles que Francisco nos estaba planteando. Lo que se debe hacer de manera muy concreta es abrir espacios de conversación para abordar estos temas familiares, abordar estos temas empresariales y, si es del caso, abordar los temas de la tenencia de acciones o la propiedad del pequeño negocio o del gran negocio. Si estos espacios de diálogo son apoyados por un especialista, por un asesor, que los acompañe en la discusión y que lleve los temas sobre los cuales hay que discutir en la familia, se va a tener posibilidades de saber que cuando somos empleados tenemos que comportarnos como empleados, pero el comportarnos como empleados no solo pasa por lo que ya había mencionado de respetar los horarios, de cumplir las políticas, de cumplir las metas. También pasa por el elemento de tener remuneraciones acorde a lo que marca el mercado, porque si la hija nuestra va a entrar a trabajar de secretaria y la empresa puede conseguir una secretaria de $500 en el mercado para el tipo de negocio que nosotros tenemos, sería una carga enorme que le estamos transfiriendo a la empresa, pagarle $1,200 porque es nuestra hija y necesita tener más recursos. Está bien eso desde el punto de vista familiar, pero tenemos que entender que la empresa está sobrepagando $700 que no son gratis, esos los paga la empresa y de esa manera le afecta al rendimiento, al crecimiento y a la mejora.
Eso en cuanto a la remuneración, en cuanto al ascenso de la persona dentro de la organización. Es importante que también sea, como Francisco lo anticipó, por meritocracia, es decir, por méritos, que no sea una cuestión de que es consanguinidad, como es mi hija, vamos a ponerla de gerente aunque no esté preparada. Otra vez, esa factura es muy fuerte y le topa pagar a la empresa. Si el hijo está preparado, puede ocupar cualquier cargo para el que esté preparado, no para el que los padres desearían. Eso rápidamente en el tema de la empresa. En el tema de familia, qué importante que es mantener la armonía familiar, tratar de minimizar la conflictividad que el negocio nos plantea y saber que tenemos que separar los roles. Cuando estamos en la familia, somos familiares y tenemos que vernos como familiares. Aquí quiero hacer una acotación sumamente importante. La jerarquía familiar es algo que nunca cambia. Es decir, el padre siempre será padre. La madre siempre será madre. El hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, el hijo 4, siempre serán el hijo 2, el hijo 3, el hijo 4. Si muere el fundador, el padre, siempre seguirá siendo el padre. Sin embargo, la jerarquía en el mundo empresarial es distinta. Cuando el padre entrega el poder para que el hijo maneje el negocio pequeño, mediano, grande, grandototote, como dijimos en antes, tiene que entender él que el poder ahora reposa en ese hijo a quien ha estado dando la confianza, que tiene que ser también por meritocracia, por su trayectoria. Y no tiene que interferir en las decisiones que tome el hijo, tratando de que sea perfecta la decisión, porque seguramente él también cometió muchos errores en el pasado. Y eso hay que dejarle porque es parte de el desarrollo que tendrá el hijo, entre aciertos y errores, como fue la historia del fundador. Y termino con esto, Francisco, sé que el tiempo nos apremia, pero es sumamente importante, el tema de la propiedad, que es el otro área de intervención. Hay que también tratar de conversar en manos de quién va a quedar el negocio en cuanto a quiénes van a ser los nuevos dueños, las acciones, cómo se las van a distribuir igualitariamente para todos los hijos, la madre va a tener un espacio especial, ¿cómo va a ser eso? Entonces todos estos temas de usufructos, todos estos temas de fideicomisos y todo este tipo de temas entran dentro de lo que es la conversación de cómo ir organizando. Si nosotros logramos regular este tipo de situaciones, entonces vamos a conseguir la tan ansiada armonía familiar y gobernabilidad en la empresa. Coincides entonces que hay que establecer líneas infranqueables. La familia es la familia, la empresa es la empresa. Inclusive esto debería llevarnos a tener claro que el diálogo que se da en la parrillada del domingo tiene que ver con los nietos, tiene que ver con el clima, con la música, que la nieta baile y que el otro haga de payaso, pero no se tratan temas de empresa. Los temas de las conflictividades a resolver son en los espacios corporativos. Y este consejo, todo esto que nos has dicho hoy día, que es realmente muy interesante y que sin dejar de lado el condumio teórico, digamos así, de la preparación, está matizado interesantemente por tu experiencia y que la has muy generosamente compartido, aunque sea en breves momentos, con nuestra audiencia, porque tenemos que realmente estar muy claros como emprendedores, como propietarios de pequeños negocios, de medianos y grandes negocios, que la empresa perdura si se maneja como empresa. Si la empresa es una caja chica, es una sucursal de la casa o es un ente para resolver los problemas del nieto o dar digamos, la ayuda familiar que algún grupo de nuestra gente, de nuestros allegados requiere, eso debe resolverse por fuera de la empresa. Y la empresa, de allí que hayan algunas que han dado pasos muy drásticos, posiblemente no es aplicable a todas, en que el manejo, la gestión de la empresa está a cargo de terceros y que los dueños han pasado a ser directivos y accionistas exclusivamente. De manera que el ambiente de competitividad, de gestión eficiente, matizado con un respeto aún mayor que en cualquier otro negocio cuando hablamos de familia, son, podríamos pensar, los elementos endógenos, esto es, propios de la empresa, que van a apoyar y coadyuvar para su permanencia en el tiempo.
Mauricio, te agradezco infinito que hayas tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana en este espacio en el que nosotros estamos comprometidos a difundir el conocimiento de expertos, compartir la experiencia, valga la redundancia, de profesionales que están en el mundo de la economía, de las finanzas. Y en esta tercera temporada hemos querido dar un énfasis en la empresa familiar, sabedores que es la sangre, el plasma que está en nuestro organismo y que permite que la economía fluya, que la sangre de la economía fluya. Mauricio, gracias a ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en su espacio de diálogo y en concreto del segmento de educación financiera. Hasta la próxima entrega. Permíteme despedirme de la audiencia.